Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, gracias a ustedes, es posible nuevamente hacer un viaje largo a través de la desolada carretera. Esos viajes de mayor duración que tanto nos gustan a ustedes y a mí. Recuerden que para seguirlos haciendo, es importante que envíen su relato al correo midesoladoes@gmail.com, midesoladoes@gmail.com, así como apoyar también a este contenido con su suscripción y activando la campanita de notificaciones para que así no se pierda ninguno de nuestros próximos viajes. No saben el gusto enorme que me da ver cómo sigue creciendo cada vez más esta comunidad de pasajeros, que sin duda alguna ya requiere el que yo maneje un autobús muchísimo más grande para que quepamos todos. Estimados pasajeros, no los entretengo más, así que los invito a que inclinen su asiento, que abrochen su cinturón y que escuchen con atención las siguientes historias que tienen que ver con aquellos macabros turnos nocturnos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Eran ya como las 3 de la madrugada, y ahí estaba yo, sentado detrás del mostrador. La tienda estaba sola, como siempre a esa hora. No había más ruido que el zumbido de la nevera y la música bajita que salía del radio. Todo tranquilo, igual que cada noche. En eso, la puerta hizo su típico rechinido, ese que hace cuando se abre. Alcé la cabeza para ver y de la nada, ahí estaba ella. Era una mujer que no había visto antes. Llevaba puesta una blusa blanca, pero estaba toda manchada, como si se hubiera revolcado en el suelo. La falda que traía era negra y larga, casi le arrastraba. Lo que más me sacó de onda fue que iba descalza. Los pies se le veían sucios, llenos de tierra, con cortaditas como si hubiera andado caminando por horas y sin parar. Eso no era normal, menos a esas horas. La mujer no dijo nada, ni siquiera me miró. Se fue derechito al pasillo de las botellas de agua. Yo nada más la observé. Agarró una botella y cuando regresó al mostrador, pensé que tal vez andaba en un apuro o que algo le había pasado. Se veía rara, como si algo la estuviera persiguiendo o como si quisiera desaparecer. Cuando llegó conmigo, con una voz bien bajita, casi sin fuerza, me pidió cerillos. Apenas le entendí porque casi susurraba. Nunca me volteó a ver. Siempre tenía la mirada clavada en el piso. Parecía asustada, pero ¿quién sabe de qué? Le cobré lo que había tomado y me dio un billete bien arrugado. Estaba mojado, como si se le hubiera empapado con la lluvia, o con quién sabe qué. El olor era extraño, como a humedad vieja. Le di su cambio y, en ese momento, me preguntó si podía usar el baño. Le dije que sí, que estaba al fondo. Le pasé la llave y se fue caminando despacio, arrastrando los pies como si le dolieran. Yo seguí en lo mío, revisando las cámaras, pero algo en ella me dejó inquieto. La vi entrar al baño en la pantalla y todo parecía normal, aunque no sé, había algo en cómo caminaba que no me cuadraba. Pasaron unos 10 minutos y empecé a pensar que algo andaba mal. ¿Por qué no salía? Fui hasta la puerta del baño, toqué y le pregunté si estaba bien. Nadie contestó. Me quedé ahí esperando. Le volví a tocar, pero no respondió. Decidí abrir con la otra llave. Cuando abrí la puerta, el baño estaba vacío. Lo primero que pensé fue que se había salido por la ventana, pero es de esas ventanas chicas que apenas se abren y estaba cerrada. No había forma de que hubiera salido por ahí. Revisé debajo del lavabo, detrás de la puerta y todo estaba en su lugar, pero el espejo tenía algo raro. Estaba lleno de gotitas, como si alguien hubiera salpicado agua, pero el lavabo estaba seco. No entendía cómo había pasado.
Regresé al mostrador, pero traía esa sensación de que algo no estaba bien. Me puse a revisar las grabaciones otra vez. En el video se veía claro cómo la mujer entraba, agarraba el agua y los cerillos y se iba al baño, pero nunca salió. La puerta del baño siguió cerrada hasta que yo la abrí. Lo más extraño fue cuando revisé el registro de ventas. No apareció nada, ninguna compra reciente, y el billete mojado que me había dejado tampoco estaba en la caja. Era como si nunca hubiera estado ahí. Esa noche se me hizo interminable. Sentía que algo me observaba desde las sombras, como si esa mujer seguía ahí, escondida en algún rincón de la tienda. Desde entonces, cada vez que voy al baño no puedo evitar pensar que ella sigue ahí, esperando, aunque sé que no es posible. Aún así, ese escalofrío no se me quita cada vez que abro esa puerta. Trabajo en una farmacia 24 horas desde hace 5 años. El turno nocturno nunca ha sido fácil, pero me gusta la tranquilidad de la noche. Aunque siempre hay clientes que llegan con urgencias o recetas que parecen sacadas de la nada. Todo estaba en calma, hasta hace unos meses, cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Primero noté que algunos medicamentos desaparecían sin razón aparente. Los revisaba al iniciar mi turno y todo estaba en orden, pero al amanecer, faltaban frascos o cajas. Pensé que tal vez alguien estaba robando, así que hablé con el gerente para revisar las cámaras. En las grabaciones no había nada fuera de lo común. Los estantes estaban intactos y no había movimiento en las zonas donde desaparecían las cosas. Una noche, mientras organizaba el área de vitaminas, escuché un ruido metálico en el pasillo de los antibióticos. Era como si alguien hubiera tirado algo al suelo. Caminé hasta allá y encontré un frasco vacío, rodando lentamente por el piso. No había nadie. Me aseguré de que la puerta estuviera cerrada y regresé al mostrador. Después de eso, las cosas empeoraron. Empezaron a aparecer frascos vacíos en el mostrador, justo donde atiendo a los clientes. Lo extraño es que estaban completamente limpios, como si nunca hubieran contenido nada. Al principio pensé que tal vez estaba olvidando algo, pero revisaba el inventario y confirmaba que faltaban medicamentos específicos, casi siempre antibióticos y sedantes. Una madrugada, mientras terminaba de registrar unas facturas, escuché claramente que alguien susurraba mi nombre desde el fondo del local. Luis. Era una voz suave, pero extrañamente clara. Me levanté de inmediato y caminé hacia el lugar de donde venía el sonido, el área donde guardamos los jarabes. Cuando llegué, todo estaba en silencio. Lo único fuera de lugar era un frasco roto en el suelo. Lo más perturbador ocurrió una semana después. Era casi la medianoche y no había clientes. Estaba acomodando un nuevo lote de pastillas cuando, de reojo, vi a alguien al fondo del pasillo. Era una mujer, con un vestido de hospital, descalza. Su cabello estaba despeinado y cubría parte de su rostro. Me detuve en seco y le pregunté si necesitaba ayuda, pero no respondió. La observé unos segundos. Algo en su postura me pareció raro. Sus brazos estaban rígidos a los costados y su cabeza inclinada hacia un lado. Cuando intenté acercarme, di un paso atrás y desapareció detrás de un estante. Corrí hasta allá, pero no había nadie. Lo extraño es que en el suelo habían huellas húmedas, como si hubiera estado caminando con los pies mojados. Esa misma noche, decidí revisar las cámaras de seguridad otra vez. Estaba decidido a encontrar una explicación. Mientras repasaba las grabaciones, la imagen comenzó a distorsionarse, justo en el pasillo donde había visto a la mujer. La cámara me mostró algo que me hizo helar la sangre. La misma figura femenina, parada frente a los estantes, pero esta vez
miraba directamente a la cámara. Su rostro estaba cubierto de vendas y en las manos sostenía un frasco vacío. De repente, las luces de la farmacia parpadearon y la cámara dejó de grabar. Miré a mi alrededor y vi que la luz del pasillo donde estaba la mujer comenzó a titilar. No me atreví a ir hasta allá. Me acerqué detrás del mostrador hasta que amaneció. Al día siguiente, le conté lo sucedido a mi compañero del turno matutino. Me miró como si estuviera loco, pero después confesó que también había notado cosas raras, como frascos movidos del lugar o luces que parpadeaban sin razón. Decidí investigar más sobre el edificio. Descubrí que hace años, antes de ser una farmacia, el lugar había sido una clínica improvisada, donde atendían emergencias de personas que llegaban en malas condiciones. Algunas no sobrevivían. Desde entonces, cada vez que escucho un ruido o veo algo fuera de lugar, trato de ignorarlo, pero hay noches en las que no puedo evitar mirar hacia el pasillo de los jarabes, esperando no encontrar a esa mujer otra vez. Esa noche en el turno del súper parecía normal, igual que siempre. Nomás éramos el guardia, que no salía de su cabina viendo las cámaras, y yo, encargado de las cajas y de acomodar mercancía cuando no había gente. A esas horas, casi nunca llegaba nadie, salvo algún despistado buscando café o cervezas para el desvelo. Como a eso de las 2, las puertas automáticas se abrieron solitas. Pensé que era el aire o que algo falló, porque no había nadie ahí. Me acerqué para checar los sensores, pero todo estaba como siempre. Justo cuando iba a regresar a las cajas, alcancé a ver un movimiento en el pasillo de los productos de limpieza. Era un hombre alto, con un traje negro bien planchadito. Caminaba lento, como si anduviera buscando algo. Le hablé desde lejos. «Buenas noches. ¿Le ayudo en algo?» Pero no contestó. Nada más se paró en seco y giró la cabeza despacio hacia donde yo estaba. Ahí fue cuando sentí que se me doblaban las piernas. No estaba caminando. Sus pies ni siquiera tocaban el suelo. Flotaba, como si el piso no existiera para él. Tragué saliva y traté de mantenerme tranquilo. Lo seguí a cierta distancia, nomás viéndolo. No agarraba nada, ni llevaba carrito ni canasta, y sus movimientos eran raros, como si no pesara nada. Lo que más me inquietaba era que, cada que daba vuelta en una esquina, parecía desaparecer un momento y luego reaparecer más adelante, como si estuviera jugando con el espacio. Quise avisarle al guardia, pero cuando volteé hacia su cabina, vi que estaba vacía. Las pantallas de las cámaras solo mostraban estática, algo que nunca había pasado antes. En eso, el hombre apareció de nuevo, ahora en la sección de congelados. Estaba parado frente a uno de los refrigeradores, mirando fijo al vidrio. Me acerqué con cuidado, sintiendo cómo el sudor me escurría por la espalda. ¿Se encuentra bien? Le solté esa pregunta aunque mi voz temblaba. Esta vez sí giró hacia mí por completo, y lo que vi me dejó pasmado. Sus ojos eran completamente negros, sin pupilas ni nada, como 2 agujeros profundos. No tenía expresión en el rostro, pero su mirada hacía que el aire se sintiera pesado, como si me estuviera aplastando. De repente, los refrigeradores empezaron a encenderse y apagarse. Las luces del súper parpadearon, y un zumbido fuerte llenó todo el lugar. Me quedé clavado en el piso, sin poder moverme. Él levantó una mano despacio y señaló hacia uno de los pasillos. Miré hacia donde apuntaba y en eso escuché un golpe seco, como si algo hubiera caído.
Cuando por fin me animé a ir a revisar, encontré una caja abierta en el pasillo de las latas. Dentro había una lata de frijoles, pero estaba toda oxidada, como si llevara años ahí, aunque el súper era nuevo. Regresé corriendo al pasillo donde estaba el hombre, pero ya no estaba. Lo busqué por todos lados, revisando hasta en los rincones, pero no había rastro de él. Entonces las puertas automáticas se abrieron otra vez, pero esta vez no fue por el sensor. Sentí un aire frío que me obligó a retroceder. En ese momento apareció el guardia, todo agitado, diciendo que había escuchado ruidos raros y que la cabina se había quedado sin luz. Juntos revisamos las cámaras y no pudimos creer lo que vimos. Ahí estaba el hombre, caminando por los pasillos, pero flotando, sin que nadie lo sostuviera. Parecía que estaba en otro espacio, proyectado en las cámaras. Lo último que grabaron fue cuando levantó la mano para señalarme. En el video se veía clarito cómo yo estaba parado frente a él, todo tieso. Lo más escalofriante fue el reflejo en el vidrio del refrigerador. No era su cara, sino la mía, pero deformada, con los ojos tan negros como los suyos. Esa fue la última noche que trabajé ahí. No quise quedarme a averiguar qué era ese hombre, ni qué quería, pero cada vez que paso cerca del súper, siento un frío que no se me quita. La gente dice que en las madrugadas, las luces a veces parpadean y que un hombre de traje negro se aparece entre los pasillos. Trabajo en una gasolinera, en un lugar apartado donde no hay alma viva a kilómetros. La carretera es larga, vacía, y en las madrugadas con suerte pasan 2 o 3 coches. Las lámparas parpadean a menudo, pero ya no me importa. Uno se acostumbra a todo, incluso a las cosas extrañas que pasan aquí. Esa noche, las cosas fueron mucho peores. Eran como las 2 de la mañana. El viento estaba fuerte, levantando tierra y arrastrando hojas secas por el piso. Yo estaba en el mostrador cuando escuché el motor de un carro acercándose. Un sedán viejo, gris, con la pintura rasgada. El motor sonaba raro, como si fuera a apagarse en cualquier momento, pero seguía funcionando. El carro se paró junto a una bomba. Un hombre salió de él, vestido con un sombrero oscuro y un abrigo grueso. Caminaba lento, como si le pesaran las piernas, pero no hacía ruido. Nadie puede caminar en grava sin hacer ruido. Pero él no hacía el más mínimo sonido. Le levanté la mano para saludar, pero él no me contestó. Solo se quedó parado mirándome. Al principio pensé que me estaba mirando, pero me di cuenta de que no. No tenía los ojos donde deberían estar. Su cara estaba completamente al revés, con los ojos casi en el cuello y la barbilla donde deberían estar los ojos. Esa sonrisa no era una sonrisa, era una mueca grotesca, torcida. No parpadeaba, no se movía. Me quedé helado, no pude decir nada. El tipo levantó la mano y señaló hacia los baños, sin decir una sola palabra. Sin pensar asentí y lo dejé pasar. Lo vi caminar hacia los baños, pero algo estaba mal. Su sombra no se veía con él. Estaba completamente desfasada. No correspondía con sus movimientos. Entró al baño y cerró la puerta. Me quedé allí quieto, mirando. Todo en mi cuerpo me decía que tenía que ir a ver qué pasaba, pero no lo hice. Esperé inmóvil,
tratando de creer que estaba soñando, que todo eso era producto del cansancio, pero no lo era. Algo peor estaba por pasar. Pasaron unos 10 minutos, tal vez 15, y el hombre no salía. Me decidí ir a tocar la puerta. Toqué primero suave y nada. Toqué más fuerte, y la puerta se abrió sola, sin que nadie la tocara. Me quedé mirando al interior. El baño estaba vacío. No había nadie. Solo el eco de la puerta al abrirse. Lo peor fue el espejo. Estaba llena de marcas de dedos, pero no como si alguien los hubiera dejado en el cristal de cerca, sino del otro lado. Marcas profundas, como si alguien hubiera intentado salir desde adentro. Toqué el espejo y estaba tan helado que me dio un escalofrío profundo. No entendí nada. Regresé al mostrador. Mi mente estaba en shock, pero algo me dijo que debía revisar las cámaras. Si el hombre había salido, yo tenía que verlo. Pero lo que vi en las grabaciones no tenía lógica. El carro gris apareció. Se detuvo junto a la bomba. Vi cómo saludaba, pero no había nadie bajando del auto. No había nadie, pero yo lo había visto perfectamente. La puerta del baño se abrió sola como antes, y las marcas en el espejo aparecieron sin que nadie las tocara. Y lo peor, el carro arrancó y se fue, pero en la grabación no había nadie al volante. No pude moverme. Me quedé ahí observando la pantalla, paralizado por lo que veía. Esa noche nunca me dejó. Desde ese momento, cada vez que llega un carro en la madrugada, siento un miedo profundo, como si supiera que ese carro gris puede volver, y no solo para quedarse en el baño. No sé qué era lo que vi esa noche, pero ahora, cada vez que escucho un carro acercarse, me siento como si estuviera esperando lo peor. En la fonda, el turno de noche casi siempre era tranquilo. Llegaban uno que otro trailero, taxistas, o algún vecino buscando café o algo para matar el hambre. El lugar era chiquito, con unas cuantas mesas y la cocina a la vista, donde podías ver cómo preparábamos todo. Pero esa noche no fue como las demás, y hasta ahora. No me cuadra lo que pasó. Serían como las 2 de la mañana. Ya había levantado varias mesas porque no esperaba a nadie más. Todo estaba bien callado, solo se escuchaba el zumbido del ventilador del techo y, de vez en cuando, el canto de los grillos allá afuera. De repente sonó la campanita de la puerta y entró un hombre que no parecía de por aquí. Traía un sombrero oscuro y un abrigo largo que casi le arrastraba al piso. No era raro que llegara gente así. A veces los viajeros caen al único lugar abierto a esas horas, pero había algo raro en él. Caminaba lento, como si le costara moverse, y cuando pasó bajo la luz del techo, me di cuenta de algo. No tenía sombra. Me quedé viendo pensando que tal vez era la luz o un reflejo raro, pero no. Lo seguí con la mirada mientras se sentaba junto a la ventana. La silla rechinó fuerte al moverla, lo que me sacó un poco de mi trance. Fui hasta con él, con el menú, intentando actuar normal. Ni lo volteó a ver. Solo levantó la mano despacito y me pidió un café negro, con una voz rasposa que casi no se escuchaba. Mientras lo preparaba, no me podía quitarme de la cabeza lo de la sombra. Desde la cocina, podía verlo claro. Con esa lámpara fuerte, era imposible que no proyectara algo. Pero ahí no había ni un contorno. Cuando le llevé el café, me fijé mejor. Sus manos eran raras, bien pálidas,
como si no les corriera la sangre. Los nudillos se le marcaban mucho, y las uñas tan cortas que casi no se veían. Dejé la taza frente a él, y por alguna razón, lo miré a los ojos. No debía hacerlo. Sus ojos eran carentes de vida, como pozos sin fondo. Sentí un frío recorrerme el cuerpo, pero él ni se inmutó. Solo agarró la taza con esas manos tan extrañas y empezó a tomar. Me puse a limpiar mesas para distraerme, pero no podía dejar de mirarlo de reojo. Algo no estaba bien. Cada vez que tomaba un sorbo, quedaba una marca oscura en el borde de la taza, como si no fuera solo café lo que bebía. Y lo más raro, aunque la taza estaba llena, el nivel no bajaba. Pasaron unos minutos y el hombre seguía ahí, mirando hacia la ventana y tomando de su taza como si nada. De repente, hizo una seña para que me acercara. Sentí un peso en las piernas, pero algo en su mirada me obligó a moverme. Cuando llegué a su mesa, me pidió con esa voz baja que daba escalofríos que le pusiera más azúcar, porque el café estaba amargo. Fui por el azucarero, y al volver noté que la silla de al lado tenía una marca, como si algo muy caliente la hubiera quemado. Coloqué el azucarero y sin querer, mi mano tocó la suya. Estaba helada, como si acabara de salir de un congelador. Me aparté rápido, pero él ni se dio cuenta, solo siguió tomando. De pronto se levantó, dejó unas monedas junto a la taza y salió sin decir nada. Mientras caminaba hacia la puerta, noté que sus pasos no hacían ruido, como si no pisara el suelo. La campanita sonó cuando salió, y luego todo quedó en silencio. Recogí la taza y las monedas. La taza estaba vacía, aunque no lo vi terminar el café. Pero lo peor fue al levantar las monedas. Estaban hirviendo. Me quemaron los dedos y cuando cayeron al piso, dejaron una marca negra, como si estuvieran al rojo vivo. Esa noche no pegué ojo. Al día siguiente, cuando abrí la fonda, vi que la silla donde había estado sentada estaba quemada, como si algo la hubiera consumido desde adentro. Desde entonces ya no me quedo en la noche. Hay cosas que es mejor no volver a ver. Esa noche estaba igual que siempre. El bar tranquilo, casi vacío, pero algo en el aire estaba diferente. Como si todo estuviera un poco más pesado. No le di mucha importancia. Ya era tarde, y los últimos clientes ya se habían ido. Mientras limpiaba las mesas, no dejaba de sentir que alguien me miraba. Pensé que era cosa mía. Ya saben, a veces uno se pone nervioso solo porque el ambiente cambia. De repente, un ruido fuerte me hizo voltear. Miré hacia donde estaba la barra, y ahí estaba, una botella de whisky tirada en el suelo. Me molestó un poco. Pensé que tal vez el estante estaba mal nivelado, pero cuando la vi, me di cuenta de que no estaba al borde. Estaba en el centro del estante. Eso me desconcertó un poco, pero seguí limpiando. No pasaron ni unos minutos y otra botella, esta vez de tequila, se cayó también. Ya no fue normal. Sentí un escalofrío en la espalda y miré alrededor. El bar estaba vacío, o al menos eso creía. No había ni un alma. Todo estaba en silencio. Solo el ruido de las botellas cayendo. Intenté ignorarlo, pero algo no me dejaba tranquilo. Fue entonces cuando escuché mi nombre. Un susurro muy bajito pero claro. Estaba seguro de que lo había escuchado. Miré al fondo hacia las mesas, pero no había nadie. Sin embargo, las sillas comenzaron a moverse solas, como si las empujaran. No entendía nada. Estaba solo y no podía explicarme lo que estaba pasando. Subí a la oficina donde tenemos las cámaras.
Reproduje las grabaciones y lo vi. No solo las botellas caían, algo las empujaba. Se movían solas como si alguien invisible las estuviera tomando. Eso me dejó helado, pero lo peor fue lo que vi después. En la grabación, al fondo, en una de las mesas, había algo. No era claro, pero estaba ahí. Una figura, una mujer. No podía verle bien el rostro. Era como si la cámara no pudiera capturarla. Todo borroso, pero ahí estaba, mirando hacia la barra. No me atreví a bajar enseguida. El miedo ya me tenía, pero no podía dejarlo así. Bajé rápido y caminé hacia donde había visto a esa figura. Cuando llegué sentí un golpe en el pecho, como si el aire se hiciera más denso. Las luces comenzaron a parpadear y la silla donde había visto a esa mujer estaba fuera de lugar. Miré al suelo y ahí estaba un charco de agua, pero no había llovido. No podía entender nada de lo que estaba pasando. Regresé detrás de la barra tratando de calmarme. Miré a la cafetera y ahí estaba de nuevo. La misma mujer, reflejada en el cristal de la cafetera. Su rostro estaba oscuro, vacío. No tenía expresión, pero sabía que me estaba mirando. Me giré rápidamente para verla, pero no había nadie. Sin embargo, la cafetera seguía reflejándola. Estaba atrapada ahí. No pude soportarlo más. Salí corriendo del bar, dejando todo encendido. Ni siquiera me quedé a cerrar. Al día siguiente, mi jefe me preguntó por qué no había cerrado el bar. Le conté lo que había pasado, pero no me creyó del todo. Aún así me dejó revisar las grabaciones con él. Lo raro fue que, en las grabaciones de esa noche, la figura ya no estaba, pero las botellas seguían cayendo, una tras otra, sin que nadie las tocara. Como si algo estuviera jugando con nosotros. Soy taxista. Llevo años trabajando en el turno nocturno, porque la paga es mejor, aunque las noches no siempre son tranquilas. Aquella madrugada el tráfico era casi inexistente, y las calles estaban tan solitarias que sentía que el mundo entero se había detenido. Iba por una avenida donde los semáforos siempre parpadean en amarillo después de medianoche. Estaba pensando en terminar mi turno cuando vi a un hombre parado en la esquina, levantando la mano para que me detuviera. Llevaba un traje negro, y aunque la iluminación era mala, noté que su ropa estaba impecable, como recién planchada. Me detuve y él se subió al asiento trasero sin decir una palabra. Cerró la puerta con cuidado, y fue entonces cuando le pregunté hacia dónde iba. En voz baja, apenas audible, me dijo el nombre de una calle que no me sonaba. Saqué mi celular para buscarla en el GPS, pero él dijo que me indicaría el camino. Lo extraño comenzó casi de inmediato. Mientras manejaba, noté algo raro en el retrovisor. No podía verlo reflejado. Al principio pensé que la luz exterior del taxi no lo alcanzaba, pero incluso cuando pasábamos por debajo de los postes de luz, no había rastro de su rostro. Giré disimuladamente la cabeza para mirarlo directamente, y ahí estaba, sentado con las manos sobre las piernas y la mirada fija en la ventana. Me dieron escalofríos, pero no dije nada. Seguí conduciendo, pensando que quizá era mi imaginación. El hombre comenzó a darme indicaciones. Su voz era monótona, como si no tuviera emociones. Gira a la derecha, ve todo derecho. Cada vez que hablaba me ponía más nervioso. Pero el tono de su voz era frío, sin pausas ni inflexión, como si lo estuviera leyendo de un papel. Después de unos minutos me di cuenta de que estábamos saliendo de la ciudad.
Los edificios comenzaron a desaparecer y el camino se volvió oscuro. Rodeado de árboles, la calle era estrecha, apenas iluminada por los faros del taxi. Me atreví a preguntar si faltaba mucho para llegar, pero no respondió. Volví a mirarlo por el retrovisor y esta vez fue peor. El asiento trasero estaba vacío. Pisé el freno de golpe asustado, pero cuando giré la cabeza, él seguía ahí sentado. Ni siquiera se inmutó por el frenón. «Avanza», me dijo con la misma voz plana. Intenté calmarme y seguí conduciendo, pero algo no estaba bien. Habíamos llegado a un camino de terracería, y aunque llevaba años trabajando de noche, nunca había estado en ese lugar. Lo que más me inquietaba era el silencio. No había insectos ni viento, ni el sonido del motor parecía normal. Era como si el taxi flotara en lugar de rodar. Finalmente me pidió que me detuviera frente a un portón de hierro oxidado. No había casas, ni señales de vida. Solo ese portón en medio de la nada. Me dijo que esperara ahí mientras él se bajaba. Salió del coche sin prisa, cerrando la puerta con cuidado. Caminó hacia el portón y lo atravesó, como si fuera aire. Me quedé paralizado. Quise arrancar y largarme, pero algo me detenía. Fue entonces cuando miré el retrovisor de nuevo. En el asiento trasero había algo que no debería estar ahí. Un sombrero viejo, de esos que usaban los hombres hace décadas. Estiré la mano temblando para tocarlo, pero al rozarlo, desapareció. El portón comenzó a abrirse solo, con un chirrido que me heló la sangre. Al otro lado, vi una sombra que se acercaba lentamente. Era él, pero ahora parecía más alto y su figura estaba distorsionada, como si no perteneciera a este mundo. No esperé averiguar qué era. Pisé el acelerador y salí de ahí lo más rápido que pude. Mientras manejaba, vi por el retrovisor que algo me seguía. Era como una neblina negra que flotaba detrás del coche. No importaba qué tan rápido iba, no lograba perderla. Cuando finalmente llegué a una zona con luces, la neblina desapareció. Me detuve en una gasolinera temblando y miré hacia el asiento trasero. Estaba vacío. No había rastro del hombre ni del sombrero. Al día siguiente, busqué la calle que me había mencionado. No existe. Desde entonces, no trabajo en esa zona y evito recoger pasajeros que parezcan demasiado callados. Yo trabajaba en ese hospital desde hacía tiempo. No era la gran cosa, la verdad, pero me daba para sobrevivir. Era un hospital viejo, de esos que ya tienen un aire raro, de esos que huelen a humedad y a tiempo perdido. Los pasillos siempre vacíos. Las luces que parpadeaban como si se estuvieran apagando solas, como si algo dentro del lugar las estuviera consumiendo poco a poco. Esa noche, como todas las demás, me tocaba dar la vuelta por el tercer piso. No era un área que se usara mucho, pero yo tenía que checar que todo estuviera en orden. Los otros guardias siempre decían que esa era la hora rara, la hora en que las cosas se ponían feas. Pero yo no creía en esas historias. Nunca había visto nada raro, hasta esa noche. Iba caminando por el pasillo con el ruido de mis pasos retumbando en las paredes, cuando la vi al final. Al principio pensé que era una enfermera, pero algo no estaba bien. Llevaba un uniforme viejo, de esos que ya no se usan. Era todo blanco, con medias, cofia, como si estuviera de otra época. Ya sabía que eso no era normal, pero
Por alguna razón no me detuve. Le hablé desde lejos, como hago siempre cuando veo a alguien en lugares donde no debería estar. Pero no me contestó. Pensé que estaba distraída o que no me había escuchado. Así que empecé a caminar hacia ella, pero mientras me acercaba, empecé a notar cosas que no cuadraban. Estaba parada, pero no sobre el piso. Flotaba, aunque solo un poco, apenas unos centímetros del suelo, pero lo suficiente para darme un escalofrío. Yo me detuve, ahora sí con miedo, y la llamé otra vez, pero ya no me importó. Si no me contestaba, vi lo que tenía que ver. Su cabeza se giró lentamente, pero no fue normal. No fue un giro natural. Fue más como si algo la estuviera forzando, y cuando vi dónde deberían estar sus ojos, no había nada, solo dos huecos oscuros vacíos. Su boca era solo una línea, sin labios, sin expresión. Ahí fue cuando el aire se volvió espeso, como si algo me estuviera aplastando. Quise moverme, pero no podía. Me quedé pegado al piso. No sé cómo, pero no podía. Y la enfermera comenzó a moverse hacia mí, pero no caminaba. Flotaba. Se acercaba con una calma que me ponía más nervioso, como si no tuviera prisa. Cuando estuvo cerca, levantó el brazo como si fuera a tocarme, y esa mano no parecía de una persona. Era delgada, con los dedos largos y raros, casi como si no tuviera carne, como si fuera algo que no debía estar ahí. Yo no pude más. Grité y corrí hacia las escaleras. Bajé rápido y miré hacia atrás. Ahí se quedó. No vino detrás de mí, pero sentí su mirada en la espalda. Esa noche no pude seguir con mi turno. Llamé al supervisor. Le dije que me sentía mal y me fui. Regresé al día siguiente, todavía con el miedo metido en el cuerpo. Estaba platicando con un compañero y le conté lo que había visto. Pensé que se iba a reír de mí, pero se quedó callado y me preguntó si era la enfermera del tercer piso. Cuando le dije que sí, me miró raro y me dijo que esa enfermera había perdido la vida hace años, más de 30. Por lo que le habían dicho, mencionaban que se había caído por el hueco del elevador, pero nunca apareció el cuerpo. Desde entonces nadie sabe por qué. Esa enfermera sigue rondando, buscando a sus pacientes. Yo, desde esa noche, ya no subí al tercer piso, y aunque trato de olvidarlo, a veces cuando el hospital está en silencio, escucho pasos arrastrándose por el pasillo, aunque sé que no hay nadie. Era una noche como cualquier otra. Yo llevaba ya meses en ese trabajo de encargado del edificio, y a esas horas todo parecía tranquilo. De noche, el edificio de 7 pisos quedaba vacío, con la excepción de mí y las cámaras. Todo estaba normal. Hasta que pasó algo que me hizo dudar de todo. Eran las 2 de la mañana. Yo estaba en la recepción revisando las cámaras de seguridad, pero todo parecía en orden. Pero de repente vi algo raro en el monitor del tercer piso. Las luces de una oficina parpadeaban, como si algo estuviera encendido y no se apagara. Me dije, debe ser un descuido, y decidí subir a revisar. Subí las escaleras. El edificio estaba callado. Solo la luz de emergencia daba algo de claridad en los pasillos. Cuando llegué al tercer piso, todo estaba oscuro, pero no había nada fuera de lo común. Hasta que escuché el sonido de un teclado. Me acerqué con la linterna en mano, buscando de dónde venía, y vi una computadora encendida. Lo raro fue que el ratón se movía solo, y en la pantalla se repetía una y otra vez la palabra «ayúdame». Mi primer pensamiento fue que alguien estaba jugándome una broma, o quizás alguien había hackeado el sistema. Me acerqué al escritorio. Tomé el ratón para intentar detenerlo, pero en ese momento
Sentí un frío en la mano, como si alguien la hubiera tocado. El ratón se me resbaló de las manos y retrocedí. De repente, las luces en el pasillo empezaron a parpadear y luego lo escuché. El sonido de teclados siendo golpeados, pero no había nadie más en el edificio. Bajé rápido al primer piso para revisar las cámaras y lo que vi me hizo temblar. En los monitores, todas las computadoras del tercer piso se encendieron al mismo tiempo y los teclados se movían como si alguien invisible estuviera escribiendo. Me asusté y decidí apagar las cámaras, pensando que era un error del sistema, pero justo en ese momento escuché una risa, baja, arrastrada, como si viniera de atrás de mí. Me di vuelta de golpe, pero no había nadie. Sentí un escalofrío en la nuca, como si algo o alguien estuviera justo detrás de mí. No supe qué hacer, así que tomé la decisión de bajar al sótano, donde se guardan los controles principales del edificio. Pensé que si apagaba todo desde ahí, podría controlar la situación, pero cuando llegué al sótano, las puertas estaban abiertas de par en par, y dentro estaba todo más oscuro de lo normal. Era como si la oscuridad fuera más espesa. Encendí mi linterna, y al iluminar el panel de los interruptores, vi algo que aún no puedo entender. Ahí, enfrente de mí, había una figura. Era alta, delgada, y no tenía rostro. Donde deberían estar los ojos y la boca, solo había una superficie lisa, como si fuera una sombra con forma humana. Mi cuerpo se quedó paralizado. No podía moverme ni gritar. Estaba allí y sentía que me miraba. De repente levantó una mano y me señaló. En ese mismo instante, todas las luces del edificio se apagaron. El silencio fue absoluto, pero tan fuerte que casi me ahogaba. No sé cómo reaccioné, pero corrí como nunca. Subí rápido a la recepción, agarré mis cosas y salí sin mirar atrás. Al día siguiente, volví con los supervisores para contarles lo que había pasado. Revisamos las cámaras de seguridad, pero no había nada. Todos los registros de esa noche estaban borrados, como si nunca hubiera pasado nada. Nadie me creyó, y desde ese momento, nunca volví a poner un pie en ese edificio. Trabajo en un almacén que está en las orillas de la ciudad, lejos de todo. El turno de la noche por lo general es tranquilo, aunque estar solo ahí da cosa de vez en cuando. Esa vez, ya era como la 1 de la mañana, y el silencio estaba raro, como si pesara más de lo normal. Andaba acomodando cajas en la parte de herramientas, una tras otra. De repente oí pasos, pero no eran pasos normales. Eran lentos, arrastrados, como si alguien estuviera caminando sin zapatos en el piso frío. Me quedé quieto, volteé hacia los pasillos iluminados con esas luces blancas que siempre parpadean un poco. No había nadie. Pensé que quizá era mi cabeza jugándome bromas, así que seguí con mi chamba. No tardé mucho cuando los pasos regresaron. Ahora se oían más cerquita. Desde el pasillo de atrás, me di la vuelta rápido, pero tampoco vi nada. Me fui acercando poco a poco, poniendo atención. El sonido se movió a otro pasillo, como si alguien estuviera jugando conmigo. Caminé hacia allá y encontré una caja abierta, con cosas regadas por el piso. Mientras recogía, trataba de calmarme. Quizá alguien se había metido a escondidas. Revisé las puertas, pero estaban cerradas con llave, como siempre. Regresé al área principal, queriendo concentrarme, pero ya no podía sacarme esa sensación de encima, como si algo estuviera mal. Y otra vez los pasos.
Esta vez se oían más rápido, como si alguien corriera entre los estantes. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Agarré la linterna y fui tras el ruido, pero nada, no había nadie. Entonces lo sentí, una respiración pesada, tan cerca que casi me quema la oreja. Volteé de golpe, pero el lugar seguía vacío. Fue entonces cuando una de las lámparas comenzó a parpadear y de repente algo cayó con fuerza. Era una caja que estaba bien puesta en uno de los estantes altos. El golpe resonó por todo el lugar. Por un momento pensé en salir corriendo, pero me quedé ahí, porque sentía que si le daba la espalda, lo que fuera que estaba ahí iba a aprovecharse. Respiré hondo y fui a levantar la caja. Cuando la toqué, sentí un frío raro, como si viniera directo de un congelador. La abrí y me encontré con algo que no debería estar ahí. Papeles viejos, amarillos, llenos de dibujos y rayones. Eran figuras humanas, pero estaban deformes, como hechas por alguien que estaba desaparecido. No entendía qué hacían ahí. Mientras revisaba los papeles, escuché un crujido detrás de mí. Luego un golpe fuerte. Volteé y vi como una de las estanterías se tambaleaba, como si alguien la hubiera empujado. Las luces empezaron a apagarse una por una, desde el fondo hacia donde yo estaba. Cada vez que una luz se apagaba, se oían pasos lentos y arrastrados. El miedo me atrapó. Agarré la linterna y apunté hacia la oscuridad. Entonces lo vi. Entre las sombras había algo. Parecía una persona, pero estaba toda mal hecha, como si no encajara. Era alta, con brazos largos que casi tocaban el piso. Su cabeza estaba ladeada, y su cara no tenía una, o al menos no se veía bien, como si algo la cubriera. Me quedé paralizado. Esa cosa comenzó a acercarse despacio, con esos pasos que se clavaban en el silencio. Cuando estaba a unos metros de mí, extendió uno de sus brazos hacia donde yo estaba. No sé cómo, pero saqué fuerzas y corrí hacia la salida. Los pasos venían detrás de mí, cada vez más cerca. Llegué a la oficina, cerré la puerta con llave y me asomé por el ventanal. Desde ahí, vi cómo las luces seguían parpadeando. Esa figura se quedó parada en el pasillo, como si supiera que la estaba viendo. Después de un rato simplemente desapareció. Pero el frío seguía en el aire. No terminé mi turno esa noche. Dejé todo tirado y me fui. Al día siguiente el patrón me preguntó qué había pasado con el desastre en el almacén. No le dije nada, pero decidí que nunca volvería a trabajar ahí solo. Hasta hoy, estoy seguro de que lo que vi esa noche no era algo de este mundo. Estimados pasajeros, si han llegado hasta aquí, les recuerdo que estamos realizando viajes cada miércoles y domingo respectivamente sin falta. A su vez te quiero invitar a que te añadas a mi cuenta personal de Instagram. Allá me encuentras como LocutoniMX. LocutoniMX, te espero. Y no olvides que tu interacción es muy importante para este proyecto, así que me daría muchísimo gusto leerte en la caja de comentarios. Y a su vez, si este contenido es de tu agrado, esperaría contar con tu pulgar arriba. Y por supuesto que lo compartieras con alguien que creas que puede llegarse a integrar a esta comunidad de pasajeros. Esto te lo agradecería sobremanera. Pues bien, pasajeros, hemos llegado al final de este viaje. Agradezco muchísimo que me hayan acompañado en él y espero que disfruten de esta última, escalofriante y aterradora historia que hoy pone fin a nuestro trayecto con broche de oro. Nunca le hablen a un fantasma. Cuando escuchen el final de mi historia, me darán la razón. Desde hace algunos años trabajo como pulidor de pisos en Estados Unidos. Como podrán imaginar, esta es una actividad que la mayoría del tiempo
no se puede realizar durante las actividades cotidianas que tienen los edificios o empresas. Así que, muchas veces, por no decir siempre, me toca trabajar de noche en las instituciones o sitios donde me contratan. Cabe señalar que no tengo empleados y este oficio lo llevo a cabo completamente solo. En esa ocasión, me contrató una tienda de autoservicio para llevar a cabo mi función. Yo estaba trabajando en la noche de lo más normal. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando de pronto un frío comenzó a invadirme, pero era un frío extraño, no como ese que se siente cuando se echan a andar los aires acondicionados o algo parecido. Esto me pareció extraño, pero decidí no interrumpir mi actividad. Sin embargo, con el paso de los minutos, de pronto este frío volvió, haciéndome pensar que esto ya no obedecía a nada normal. A manera de broma, y pensando que esto ya tenía que ver más bien con el tema paranormal, pronuncié una frase de la que ahora me arrepiento. Y es que dije: «Ay, ya, fantasma, déjame trabajar. Si me quieres mostrar algo, un tesoro o algo así, dime dónde está». En ese momento el frío comenzó a hacerse más intenso, tanto así que a pesar de estar abrigado, ya me calaba hasta los huesos. Posteriormente mi cabeza empezó a doler. Empecé a sentir una especie de opresión, muy horrible. Pero pronto este dolor, tomé conciencia de que no era algo normal, ya que sentí como si un par de frías, delgadas y huesudas manos con largos dedos y uñas me estuvieran tomando de la cabeza por detrás. Posteriormente, estas extremidades ejercieron fuerza como para que yo volteara a los refrigeradores, y en las puertas que tienen, en el reflejo pude ver que una figura estaba detrás de mí. Era un ser alto, pero no lo pude ver bien. Entonces grité, apagué mi herramienta, la recogí lo más rápido que pude y lo que hice fue salir lo más pronto de ahí. Introduje todo a mi camioneta, pero todavía, al estar fuera de la tienda, sentí como si algo o alguien estuviera detrás de mí. Ese alguien, que por cierto tuve la sensación de que todo el camino me acompañó a casa. Lamentablemente esto no terminó ahí, ya que a partir de esa noche, efectivamente, en las madrugadas me he despertado y lo he podido ver, a aquel ser, ese ente que me siguió desde la tienda de autoservicio, y ahora con más claridad, es un ser alto, delgado, con brazos largos que casi le llegan hasta el piso, con una cara alargada, la boca abierta desmesuradamente y los ojos también, mismos con los que me he podido dar cuenta, ahora cada noche me observa dormir. Es por eso que les digo, conductor y pasajeros, que nunca le hablen a un fantasma. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,